Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. ¿Cómo estáis hoy? Espero que de maravilla, listos y preparados porque hoy traemos una bomba, pero una bomba con mayúsculas, que va a hacer temblar los cimientos del fandom Yaman Dem. Agárrense fuerte. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, la pareja turca que nos robó el corazón en Erkencikus, y que a pesar de que cada uno ha tomado su propio camino, seguimos soñando con verlos juntos de nuevo. Porque seamos honestos, la química entre ellos era innegable, una cosa de otro planeta, ¿verdad? Pues bien, hoy os traigo una noticia que si bien no confirma ese reencuentro romántico que todos anhelamos, sí que abre una puerta a la esperanza. Una puerta, eso sí, que quizás no habíamos considerado hasta ahora. Pero antes de meternos de lleno en la noticia, quiero pediros un favor enorme. Si sois nuevos por aquí, suscribíos al canal. No os perdáis ni un solo chisme, ni una sola exclusiva, ni una sola actualización sobre vuestros artistas favoritos. Ya sabéis, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones, son el motor que nos impulsa a seguir trayendo contenido para vosotros. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, Can y Mehmet han seguido caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional. Can ha estado explorando nuevos horizontes en Italia, protagonizando Viola come il mare y Sandokan, demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovela. Y Mehmet por su parte ha consolidado su carrera en Turquía con proyectos como Doğu Une Kaderindir y la exitosa película Taktiklerimiz. Cada uno ha demostrado su talento y versatilidad por separado. Pero, ¿qué pasaría si se unieran de nuevo? No como pareja, al menos no necesariamente, sino como socios. Sí, habéis oído bien. Los rumores, y ojo digo rumores porque todavía no hay confirmación oficial, apuntan a que Can Yaman y Mehmet Özdemir estarían considerando una propuesta increíble de unirse para crear su propia productora audiovisual. ¡Boom! ¿Cómo os quedáis? Sé que muchos de vosotros estaréis pensando, ¿pero esto es real? ¿De verdad podrían trabajar juntos después de tanto tiempo y con la presión mediática que siempre les ha rodeado? Pues bien, vamos a analizar la información que tenemos y a especular un poquito, qué es lo que más nos gusta. La idea, según las fuentes que manejan esta información, habría surgido de un contacto en común, un productor con mucha experiencia en la industria turca que habría visto el potencial que tienen Can y Mehmet juntos, no solo como actores, sino también como creadores de contenido. Imaginad el poder de convocatoria que tendrían ambos si decidieran producir sus propias series y películas. Sería un bombazo a nivel mundial. Y es que pensemos un poco fríamente. Ambos tienen una gran base de fans internacional, una reputación consolidada en la industria y una visión creativa que podría dar lugar a proyectos innovadores y exitosos. Además, la industria audiovisual turca está en auge. Las series turcas están conquistando el mundo, plataformas como Netflix están invirtiendo fuertemente en producciones locales y el talento turco está siendo reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, crear una productora propia sería una jugada inteligente para Can y Mehmet, una forma de tener mayor control sobre sus carreras y de impulsar la industria de su país. Pero claro, aquí surge la gran pregunta, ¿estarían dispuestos a trabajar juntos después de todo lo que ha pasado? Recordemos que su relación, aunque nunca confirmada oficialmente, siempre ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Algunos dicen que fueron pareja, otros que solo eran amigos y otros que su relación era puramente profesional. Sea como sea, la presión mediática fue enorme y quizás eso contribuyó a que cada uno tomara su propio camino. Sin embargo, el tiempo cura muchas heridas y quizás Can y Mehmet han madurado lo suficiente como para dejar atrás cualquier rencor o resentimiento y ver el potencial que tienen juntos como socios. Además, la propuesta no implicaría necesariamente una relación romántica. Se trataría de una colaboración profesional, una oportunidad para crear algo grande y dejar su huella en la industria audiovisual. Pero, ¿qué tipo de contenido podrían producir? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, pero es tan divertido. Podrían apostar por comedias románticas, el género que les dio la fama y que sigue siendo muy popular entre sus fans. O quizás podrían sorprender a todos con dramas intensos, series de acción o incluso proyectos más arriesgados y experimentales.
La verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo que sí está claro es que si esta productora se materializa, Khan y Demet tendrían que encontrar un equilibrio entre sus agendas personales y profesionales. Ambos están muy ocupados con sus propios proyectos y tendrían que dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de la empresa. Pero con un buen equipo y una visión clara, podrían lograrlo. Además, esta propuesta podría tener un impacto muy positivo en la relación entre Khan y Demet. Trabajar juntos en un proyecto común podría ayudarles a fortalecer su amistad, a superar cualquier diferencia que hayan tenido y a crear un vínculo aún más fuerte. Y quién sabe, quizás esta colaboración profesional podría incluso dar lugar a algo más. Nunca se sabe. Pero por ahora centrémonos en la posibilidad de verlos juntos como socios, creando contenido de calidad y conquistando el mundo audiovisual. En fin, mis amores, esta es la bomba que os tenía preparada. Una noticia que, si bien no confirma el reencuentro romántico que muchos esperáis, sí que abre una puerta a la esperanza y nos da motivos para soñar. ¿Os imagináis a Khan y Demet produciendo sus propias series y películas? Sería increíble. Ahora, recapitulando un poco, hemos hablado de la posible propuesta que Can Yaman y Demet Özdemir habrían recibido para crear su propia productora audiovisual, el potencial que tienen ambos como socios, las dificultades que podrían encontrar en el camino y las posibilidades que se abrirían si esta colaboración se materializara. Una noticia que sin duda ha revolucionado al fandom Yamandem y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental para nosotros y que nos encanta compartir con vosotros todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta propuesta? ¿Creéis que Khan y Demet deberían unirse para crear su propia productora? ¿Qué tipo de contenido os gustaría que produjeran? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. No os cortéis. Y por último, pero no menos importante, os pido un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Ya sabéis, activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Ciao, ciao. Pero esperad, que esto no acaba aquí. Porque ahora vamos a profundizar un poquito más en esta jugosa noticia. Vamos a desgranar todos los posibles escenarios, las ventajas, las desventajas, los rumores que circulan por las redes y, por supuesto, vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación para visualizar cómo sería esa productora Yamandem. ¿Estáis listos para el viaje? Pues abróchense los cinturones. Para empezar, hablemos del productor misterioso, esa figura clave que habría propuesto la idea. Las fuentes, como siempre, son confusas y contradictorias. Algunos dicen que se trata de un veterano de la industria, con décadas de experiencia y un nombre reconocido en Turquía. Otros, en cambio, apuntan a un talento emergente, un joven visionario que busca revolucionar la forma en que se hacen las series y películas en el país. Lo que sí parece claro es que esta persona tiene una gran conexión con ambos actores y conoce de primera mano su potencial individual y colectivo. Este productor, según los rumores, habría estado observando de cerca la trayectoria de Khan y Demet desde el final de Erkencikus. Habría analizado su evolución profesional, sus elecciones artísticas, su impacto en el público y su capacidad para generar interés mediático. Y habría llegado a la conclusión de que, juntos, son una fuerza imparable, un imán para el éxito. Pero, ¿qué es exactamente lo que le habría llamado la atención de Khan y Demet? Pues, en primer lugar, su innegable talento actoral. Khan, con su carisma arrollador y su físico imponente, ha demostrado ser capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el guerrero implacable. Y Demet, con su naturalidad, su frescura y su capacidad para conectar con el público, ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. En segundo lugar, su enorme base de fans internacional. Erkencikus fue un fenómeno global, que catapultó a Khan y Demet a la fama mundial. Sus seguidores, conocidos como Yamandem, son una legión de fans apasionados y leales, que los apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Esta base de fans sería un activo invaluable para cualquier productora, ya que garantizaría una gran audiencia desde el primer momento.
En tercer lugar, su visión creativa. Khan y Demet no son solo actores, también son artistas con inquietudes y aspiraciones. Ambos han expresado en numerosas ocasiones su deseo de tener mayor control sobre sus carreras y de participar activamente en la creación de contenido. Crear su propia productora les permitiría hacer realidad estos sueños y dar rienda suelta a su creatividad. Pero como decía antes, no todo es color de rosa. La creación de una productora Yamandem también plantearía una serie de desafíos y dificultades. En primer lugar, la gestión del tiempo. Tanto Khan como Demet tienen agendas muy apretadas, con proyectos en marcha y compromisos futuros. Encontrar tiempo para dedicar a la gestión de una empresa sería un gran reto. En segundo lugar, la financiación. La creación de una productora requiere una inversión considerable, tanto en términos de capital inicial como de gastos operativos. Khan y Demet tendrían que buscar inversores o socios estratégicos que les ayudaran a financiar sus proyectos. En tercer lugar, la competencia. La industria audiovisual turca es muy competitiva, con numerosas productoras establecidas y una gran cantidad de talento emergente. Khan y Demet tendrían que diferenciarse de la competencia y ofrecer contenido innovador y de alta calidad para destacar en el mercado. Y por último, pero no menos importante, la presión mediática. La relación entre Khan y Demet siempre ha estado bajo el escrutinio público. Cualquier paso que den juntos será analizado al detalle y comentado por los medios de comunicación. Esta presión podría ser abrumadora y afectar negativamente a su relación profesional y personal. Pero a pesar de todos estos desafíos, creo que el potencial de una productora Yamandem es enorme. Si Khan y Demet logran superar los obstáculos y trabajar juntos de manera efectiva, podrían crear algo realmente especial. ¿Qué tipo de contenido podrían producir? Pues, como decía antes, las posibilidades son infinitas. Podrían apostar por comedias románticas, el género que les dio la fama y que sigue siendo muy popular entre sus fans. Podrían crear series de época, dramas históricos, thrillers psicológicos, series de ciencia ficción o incluso proyectos de animación. Pero lo que realmente me gustaría ver es que se atrevieran a experimentar con nuevos formatos y narrativas. Que crearan contenido innovador y original, que desafiara las convenciones y rompiera los moldes. Que utilizaran su plataforma para contar historias importantes y relevantes, que abordaran temas sociales y políticos y que promovieran valores como la tolerancia, la diversidad y la igualdad. Y por supuesto me encantaría verlos actuar juntos de nuevo. Que protagonizaran algunas de sus propias producciones, que demostraran su talento y su química en la pantalla. Que nos regalaran momentos inolvidables y que nos hicieran soñar con su amor. Pero más allá del contenido, lo que realmente importa es la visión. Que Khan y Demet tengan una visión clara de lo que quieren lograr con su productora. Que sepan qué tipo de impacto quieren tener en la industria y en el público. Que se comprometan a crear contenido de calidad, que inspire, que entretenga y que haga reflexionar. Y por supuesto que se diviertan en el proceso. Que disfruten de la oportunidad de trabajar juntos, de crear algo nuevo y de dejar su huella en el mundo. Que no se tomen las cosas demasiado en serio y que se permitan ser creativos y espontáneos. En fin, mis amores, esta es mi visión de una posible productora Yamandem. Una visión ambiciosa, quizás, pero también realista. Creo que Khan y Demet tienen todo lo necesario para tener éxito en este nuevo emprendimiento. Solo necesitan creer en sí mismos, trabajar duro y rodearse de un buen equipo. Y por supuesto contar con el apoyo incondicional de sus fans. Nosotros, los Yamandem, estaremos ahí para animarlos, para celebrar sus éxitos y para ayudarlos a superar los obstáculos. Porque al final, somos una gran familia, unida por el amor a Khan y Demet y por la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o detrás de ella. Así que, ¿qué os parece mi análisis? ¿Compartís mi entusiasmo por esta posible productora Yamandem? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta saber vuestra opinión. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Un beso enorme y hasta pronto. Ciao, ciao. Y que viva el Yamandem.